Excelente, mi hermano. Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 44. Vamos a leerlos todos, mis hermanos. Sígame con su vista. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? No te conozco, perdón, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que a uno que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos que salen? La fama de él se divulgaba de todas partes, por todos lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó en la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella, levantándose luego, le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también en otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Oremos. Padre y Dios todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Señor, estamos ante unos textos, Señor, unos textos donde recordaremos, Señor, exaltaremos tu autoridad y tu poder, Señor, aún sobre las huestes demoníacas, Padre. Señor, tú sabes que siempre que tocamos este tema, Señor, hay obstáculos, Señor. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana, Padre, como te pedí, Señor, me ayudes a predicar con poder. Ayúdame, Señor, quita todos los estorbos, Señor. Recuérdanos, Señor, que tú eres el digno de prestar atención aquí, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en este día, Padre, y te ruego, Señor, que quites todos los estorbos, Señor, que hay o que pueda haber en la mente de mis hermanos. Te ruego, Señor, que seas tú, Padre. Recuérdanos, Señor, que ahorita eres tú. Todo lo demás, Señor, tú te vas a encargar. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos en tus manos, Señor, este mensaje. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, no es un secreto para nadie. Todos lo conocemos muy bien, siendo antes de ser salvos y aún siendo salvos. Que este mundo, mis hermanos, está lleno de pesadumbres, está lleno de aflicciones que nos pueden aquejar diariamente, a todos, crédulos o incrédulos. Es muy común, mis hermanos, en la actualidad, escuchar palabras que yo de niño jamás en mi vida había escuchado, como ansiedad. Eso dice mi esposa que ya existía, pero para mí se lo inventaron. Eso es la ansiedad. Sin embargo, mis hermanos, la ansiedad, pues, aunque yo personalmente nunca he tenido eso, nunca lo he vivido así, sí lo he visto en otras personas y por eso pues creo que es verdad. Pero es increíble, mis hermanos, el aumento de la ansiedad. Es increíble el aumento de la depresión. La ansiedad, dice el diccionario, es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones normales. Eso es lo que me impresiona a mí la ansiedad, que todo está bien, pero de repente a la persona le entra algo que parece que el mundo se va a acabar. La depresión, por otro lado, lo define el diccionario, que es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta.
Yo le aseguro, así se lo firmo, que conoce a más fácil de 5 personas con esto todos los días. La mayoría de la gente que está alrededor de nosotros tiene eso. La gran mayoría, desde los más jóvenes hasta los más grandes. En mi trabajo me tocó platicar con uno de mis muchachos. Precisamente me termina diciendo que traía problemas, traía ansiedad. Y le digo, está bien, o sea, pues, cada quien, ¿no? Pero yo le decía, mira, ya fuera del trabajo y lo que quieras, de tu desempeño y lo que quieras. Yo le decía, nomás te pido una cosa. Yo lo que les pido hoy, sobre todo a los inconversos, obviamente. Digo, no me descartes tan rápido a Dios. El mundo trata de encontrar soluciones a esto, mis hermanos. Hay psicólogos, filósofos, psiquiatras, todo tipo de personas dando diferentes ideologías para qué estamos aquí, tratando de dar un sentido a la vida. Otros se van a extremos y dicen tal cual como, no hay sentido. O sea, al final todos morimos y ahí se acabó. Entonces, existen los dos extremos, mis hermanos, pero sin duda alguna, mis hermanos, todos los seres humanos, aunque me lo quieran ocultar ahorita, todos los seres humanos están buscando el remedio para eso. Porque ni aun el dinero, ni aun las posesiones, ni aun todo eso te cura eso. Nada te lo va a curar. Y si me va a decir, bueno, yo conozco a personas que estaban pasando por ansiedad, por depresión, pero después fueron con el psicólogo, lo dejaron atrás, decía Juan Calvino, tiran un ídolo, levantan otro. Es básicamente lo que hacen los psicólogos. Tiran un ídolo y levantan otro. Como sea que se llame el que tiraron, como sea que se llame el que levantaron. Al final el hombre sigue siendo esclavo. Mis hermanos, por más que la psicología trata de meterse en esta área, no van a poder sanar a nadie de verdad. Jamás. Jamás. Y miren, de una vez les adelanto, si somos cristianos, de verdad, no debemos estar pasando por ninguna de las dos. Ahí nomás para que se escudriñe. Si somos cristianos de verdad, no debemos estar pasando por ninguna de las dos. No digo que no vengan tristezas a nuestra vida. No digo que a veces no derramemos lágrimas por dolor, por aflicción, por pérdida de un sentido. No estoy diciendo eso. Fíjense las definiciones que le acabo de dar. Las dos son una manera constante de vivir. Como cristianos, aunque no diga mucho amén. Si somos de verdad, no debemos estar pasando por eso. Y esto se lo voy a mostrar con la Biblia. Mis hermanos, esta búsqueda del hombre por buscar el remedio más efectivo posible nunca va a terminar bien. Y siempre continuarán esclavizados a alguien o a algo. Hoy hablaremos de Cristo como el medio definitivo para la verdadera libertad. No estoy diciendo que Jesús vino a sanar tu familia, porque Jesús no vino a eso. No estoy diciendo que Jesús vino a liberarte de tu alcoholismo, porque Jesús no vino a eso. Jesús no vino a arreglar tu vida como a ti te gusta. Jesús no vino a eso. Hoy vamos a ver de qué libertad necesitas ser libertad. De qué libertad, perdón, necesitas tú. Y de dónde estás esclavizado. Porque lo que vimos el domingo pasado, mis hermanos, es Jesús anunciando lo que iba a hacer. Estos versículos lo hizo. En estos textos que vamos a ver el día de hoy. Le invito a que abra su Biblia, mis hermanos. Capítulo 4, versículos 31. Después de que Jesús predicó la sinagoga, que anunció quién era él, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para llevar vista a los ciegos, todo eso, mis hermanos, después de que se enojaron con ellos, lo quisieron apedrear y Jesús les dio el milagro que tanto querían y pasó en medio de ellos como si nada, con permiso, tengo cosas que hacer. Nuestro Señor Jesús pasó en medio de ellos cuando lo querían matar. Después de eso, y dicho sea de paso, ¿sí? Por lo que se entiende, Jesús no volvió a Nazaret. Hay mensajes que nomás es una vez. Y si no haces caso, ya no hay para atrás. Jesús no volvió a Nazaret. Es lo más probable, según lo que vemos en los evangelios.
Jesús no volvió a Nazaret. Yo no sé si hoy a lo mejor es tu último aviso de Dios. Versículo 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Capernaum, mis hermanos, muchos lo definen como esa ciudad adoptiva de Jesús, una ciudad donde Jesús pasó durante mucho tiempo, mis hermanos, situada a la orilla del mar de Galilea. Y sabemos, mis hermanos, porque leemos los evangelios, que muchas cosas acontecieron a la orilla de ese mar. Jesús descendió a Capernaum, a la ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Otra versión, y la voy a estar citando varias veces, en Marcos, capítulo 1, vemos ese paralelo con la historia, con la serie de versículos que vamos a ver el día de hoy. Pero Marcos, en la versión de las Américas, esa parte dice que después de que Jesús descendió a Capernaum, en la ciudad de Galilea, enseguida, en el día sábado, el día de reposo, entró a Jesús y comenzó a enseñar. Yo quiero hacer énfasis en esa palabra, enseguida. Nuestro Señor no estaba gastando el tiempo, mis hermanos. Nuestro Señor no estaba gastando el tiempo con la mirada sobre este mundo, mis hermanos. La prioridad de Jesús era la predicación del Evangelio. Y esa debe ser nuestra prioridad, mis hermanos. Enseguida nuestro Señor se fue a la sinagoga el día de reposo a enseñar la palabra. Mis hermanos, eso también nos dice a nosotros la prioridad que debemos tener de venir al culto cada vez que hay. Debe ser como cristianos de alta prioridad, mis hermanos, asistir regularmente a la iglesia. Porque Jesús lo hacía. Es nuestro deber. Y vamos a entrar en eclesiología en un par de semanas. Porque no nomás es nuestro deber. Si somos miembros de una congregación local, es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Y yo creo que en Hechos lo vimos, pero con gusto lo vemos otra vez. De manera que entonces la prioridad de Jesús era estar predicando el Evangelio, y enseguida entró a la sinagoga, versículo 32. Y se maravillaban, caramba, y se maravillaran de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Estaban asombrados, mis hermanos. Yo no sé, aquí el último predicador que se le conoció como el mejor predicador de todos fue Spurgeon. Pico de oro le apodaban, pero ni Spurgeon se acercó a los talones de lo que fue la predicación de Jesús. Mis hermanos, yo no sé qué habrá sido escuchar a Jesús, pero seguramente era literalmente una cátedra, mis hermanos, de lo que es la palabra de Dios, porque él mismo era la palabra de Dios. Estaban asombrados, mis hermanos, de la manera en que Jesús exponía la palabra. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que tenía Jesús diferente a todos los demás escribas, fariseos, doctores de la palabra? Porque era gente que manejaba la palabra de Dios mejor que usted y que yo. ¿Qué tenía Jesús diferente? Porque su palabra era con potestad, con autoridad. Y Marcos agrega, y no como los escribas. Mis hermanos, los escribas tenían esta costumbre de estar citando a otros escribas, a otros fariseos, constantemente. Pero Jesús, mis hermanos, predicaba con gran convicción. Porque obviamente esta es la verdad. Él es la verdad. Y Jesús predicaba con esa autoridad, con esa convicción, mis hermanos. Jesús varias veces dijo, oíste que les fue dicho, pero yo os digo. Lo que seguía. Muchos de ellos pusieron leyes que estaban fuera de la Biblia. Por eso Jesús decía ese tipo de frases. Les fue dicho esto, pero no, eso es lo correcto. Mis hermanos, nosotros también necesitamos expresar de la misma manera, con autoridad, con convicción, las verdades de Dios a este mundo. Mis hermanos, necesitamos pararnos delante de quien sea y hablar con convicción, hermanos, no dudándola. No dudándola, hermanos. A mí constante, no sé, varias veces me han preguntado, en ocasiones, he estado hablando de los valores con uno de mis muchachos y con convicción yo digo, mis valores vienen de Dios. Y Dios creó el mundo, y Dios esto, y Dios aquello, y Dios esto, porque yo sé que es verdad. Mis hermanos,
No, ¿qué clase de predicadores queremos ser? Porque todos estamos llamados a exponer el evangelio allá afuera, ¿sí? ¿Qué clase de predicadores queremos hacer si no la leemos, si no lo estudiamos? Entonces, ¿con qué convicción voy a decir lo que digo? Es necesario aprenderse textos de memoria, ¿eh? Si no, ¿cómo lo saco a la conversación? Porque al final la fe viene por el oír y yo oí por la palabra de Dios. ¿Con qué autoridad, mis hermanos, nos paramos a predicar? Debe haber, y mis hermanos que están yendo a homilética ya lo saben, pero debe haber un porte, debe haber una seguridad, una firmeza en el habla. Pero eso no va a aparecer por puro colmillo. Bueno, sí puede, hermano. Pero la convicción verdadera y la autoridad que realmente cambia corazones es si esta convicción es realidad en mi vida. Si no, no. Si no, no, mis hermanos. Versículo 33. Y estaba en la sinagoga. Fíjese dónde, ¿eh? Y ahorita vamos a ver que esto es bien importante. Fíjese dónde. No estaba en una cantina, este demonio, no estaba ahí en el antro, no. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Lucas nos está mostrando, fíjese, es bien importante y yo creo por eso escogí este evangelio. Me encanta cómo escribe Lucas y el trasfondo que él tiene, porque él era médico, ¿eh? Era una persona estudiada. Y Lucas está diciendo que era una persona endemoniada. O sea, Lucas sabía diferenciar entre locura y alguien endemoniado. Lucas sabía diagnosticar a alguien con locura y a alguien que no es algo físico. De hecho, la Biblia misma, mis hermanos, en los evangelios, hace la diferencia entre una persona no cuerda y una persona endemoniada. Y lo dice bien claro en la Biblia varias veces. Cuando era alguien loco y cuando era alguien endemoniado. Ahora, quiero que vea que este hombre tenía un demonio morando, viviendo literalmente en él. ¿Sí? Cuando llegamos a ese tema de los demonios, de las huestes celestiales, Satanás y todo eso, suele haber dos errores. Dos errores a los que posiblemente algunos de aquí están pensando. Hay dos vertientes en el mundo incrédulo cuando hablamos acerca de demonios. Unos, por un lado, no creen en su existencia. Unos aquí están pensando que eso no existe. Están pensando que son historias nomás de fantasía. Hay un sector bastante grande que no cree en la existencia de estos seres espirituales. Espiritual no siempre quiere decir santo, espiritual también es esa naturaleza que tiene. Entonces, uno es no creer en su existencia y el otro, hay otras personas que creen y tienen un interés excesivo y malsano por todo lo demoníaco. Están esos dos grupos, y véanlo allá afuera. Por eso existen las películas de terror y por eso les va tan bien. Porque hay un sector de gente que no cree, hay otro sector de gente que le gusta todo lo demoníaco, todos esos símbolos satánicos. Hay gente que tiene un sentir excesivo por esas cosas. Sin embargo, cualquier cosa que tú creas ahorita, pues puedes creer lo que tú quieras. La realidad es una. Sí existe. Y este hombre tenía un demonio morando en él. Lo que se conoce más como una posesión demoníaca. Ahora, es una realidad que los demonios hoy en día pueden poseer a una persona. Pero sobre todo, pueden poseer a una persona incrédula que no está reconciliada con Dios. Y ahorita vamos a ver por qué como cristianos no podemos ser poseídos si somos cristianos. Pero las personas que no son creyentes pueden y están susceptibles a estar poseídas por un demonio. Y mi hermano, sobre todo los que tenemos hijos inconversos, no crea que esto no es para usted. Se lo voy a adelantar. Este demonio
Estaba en la sinagoga, ¿eh? Mire, los demonios no son tontos, hermanos. Tienen años viviendo más que nosotros. Se visten como ángeles de luz. Es el mejor traje que les queda. No crea que no se me va a distraer, hermano cristiano. Porque esto es de vital importancia para nosotros también. Mateo 12, 43 al 45. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Amén. Mateo 12, versículos 43 y 45. Dice, cuando un espíritu maligno, fíjese bien, este es Jesús. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos o desérticos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces, dice, volverá a la casa de donde salí. Vamos a dejarlo ahí por minutos. Fíjese bien, Aquí Jesús nos está narrando que un demonio, por alguna razón, salió de esta persona. ¿Sí? El demonio se salió de esta persona, buscó una morada más, no encontró nada y dijo, pues mejor me regreso a donde estaba. Esto es una realidad, Esto es verdad, esto pasa. ¿Sí? Vea lo que continúa. Cuando llega, o sea, cuando vuelve a regresar a la misma casa donde se fue, ¿sí? La encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entraron a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta ser peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Fíjese lo que está pasando. Se sale, regresa, pero cuando regresa encuentra a esta persona diferente. Desocupada, la casa está desocupada, barrida y arreglada. ¿Qué quiere decir eso? Es una referencia a la reforma moral y religiosa fuera de la verdadera salvación. En otras palabras, el demonio regresó y encontró a esta persona muy moral. Muy moral. De manera que su casa estaba barrida y arreglada. ¿No? Esta persona era muy moral. Y además, espérese un poquito, va a la iglesia. Eso es lo que está referenciando ahí. Y el espíritu, en lugar de alejarse, de aquí soy. Porque ser moral es suficiente. Ser moral no significa que te vas a ganar el cielo. Y no nomás eso. A los demonios les encanta ese tipo de personas. Porque el demonio fue y trajo otros 7 peor que él. Y vinieron a habitar en esta persona. Palabras de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, los demonios encuentran aún más atractivo a este tipo de personas, mis hermanos. Y no quiere decir que por muy moral que sea la persona o muy moral que sea su hijo, no puede ser que una de esas está habitado por un demonio. Esto es realidad, jóvenes, para que no estén jugando con esas tonterías. Los demonios se pueden disfrazar con mucho éxito como ángeles de luz. Este es un peligro inminente, mis hermanos, para nuestros hijos y para todo incrédulo. Ese tipo de cosas sí existen. Y sí te puede poseer un demonio, así como me estás escuchando, así. Pero no crees que es como las películas, así retorciéndote y caminando sobre el techo. No, este hombre iba a la sinagoga. Hombre, qué bárbaro. Eran ejemplos, mis hermanos. Seguramente era un fariseo. Ejemplo de la gente hacia cómo debe vivir uno con Dios en ese tiempo. Religiosos. Una persona religiosa. Pero traía un demonio. Mis hermanos, el cristiano no puede ser poseído por un demonio. Así se lo digo. El cristiano no puede. El demonio no puede entrar en el cristiano.
¿No hay ejemplos claros en la Biblia de creyentes siendo poseídos? No hay ninguno. Nunca se advierte a los cristianos de esa posibilidad. Pero sí nos dice Pedro, hey, cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero jamás dice, cuidado porque los puede poseer. O cuidado porque puede venir a ser morada en ustedes. Jamás dice eso. Tampoco vemos a alguien reprendiendo demonios de cristianos. El error de muchos cristianos es estar tan preocupados por ellos que los ven en todo. Caen en el segundo error. Parece que les gusta la compañía del demonio. No me verás. A mí, hermanos, mire, con estos dos oídos que Dios me dio, los he escuchado, cristianos, en primera persona, con supersticiones. A mí me lo han dicho, así, face to face. Tenga cuidado, mi hermano. Escuchando ahí de pasar el horóscopo. Tenga cuidado, hermano. Es que eso a lo mejor ya es muy antiguo, no sé qué hay, no sé. Tenga cuidado lo que anda haciendo. Y aunque no es parte del mensaje, ya que estoy aquí de pasada, tenga cuidado a que le abra la puerta a su casa. Porque yo con estos ojitos que Dios me dio, vi cerveza en refrigeradores de hermanos cristianos. Yo la vi. Uy, hermano. No son, hermanos, si somos cristianos, no permitimos el pecado en la casa. Y si te gusta y si no, así te sales. Nos falta carácter, mis hermanos. Nos falta carácter para correr a los hijos. Mientras sea mi techo, no importa mi hija, mientras sea mi techo, son mis reglas. Y te gusta y si no, vámonos. Se los adelanto, jóvenes, las rentas están bien caras. Paguen un recibo de luz en tiempo de invierno, a ver cómo nos va. Tenga cuidado, hermano, porque a veces, fíjese bien, a veces ni es culpa de sus hijos que anden así. Es culpa de ustedes, es culpa de nosotros. Tenga cuidado, hermano, lo que ven en la tele. Tenga cuidado con lo que mete a la casa, porque es su casa y Dios lo va a mandar de su casa. Mis hermanos varones, Dios nos va a demandar de lo que metimos a la casa. Tengamos cuidado. Este demonio, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, gritó de espanto, de temor, de terror, mis hermanos. Eso es lo que la palabra se traduce ahí. Tuvo terror, mis hermanos. Este demonio en este hombre estaba, mire, a todo dar. Predicaban los escribas, predicaban los fariseos, predicaban los maestros y no pasaba nada. Pero llegó el que tiene autoridad sobre todo. Y no se pudo resistir. No pudo resistir el portecito con la corbata. No pudo. Exclamó a gran voz, gritó espantado, ¿sí? De terror, versículo 34, diciendo, déjanos. ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Qué has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Habían sentido la presencia del Hijo de Dios. Lo que le están diciendo el demonio a Jesús es: ¿por qué nos estás atacando? Qué triste, mis hermanos. Habían predicado ahí los fariseos la palabra de Dios y los escribas también, pero en nadie hubo reacción. Hay muchas iglesias cristianas donde no se predica la verdad y por eso los demonios están bien a gusto. Hay muchas iglesias cristianas donde hay demonios. Ahí había sinagoga, ahí era sinagoga y ahí hay demonios. ¿Por qué? Porque no hablan del pecado, porque no confrontan a la gente con su pecado, porque todo el mundo es salvo, porque pura fe y Dios está bien contigo. No es cierto. Mis hermanos, es bien importante que llevemos el mensaje del evangelio como es, con autoridad y convicción. No me importa quién esté enfrente. No me importa quién esté enfrente. Jesús Nazareno, el demonio, sabía muy bien quién era. Fíjese bien. Este demonio tenía excelente teología. Excelente, mis hermanos. Fíjese lo que le dijo,
Jesús Nazareno, y luego, yo te conozco que tú eres el santo de Dios. Reconoció la naturaleza humana de Jesús y la divina. Tiene más teología que muchos cristianos. Dice Pablo, cuando debían de comer carne, ni tan leche. Este demonio, mira, carnita, mira. Tenía más teología que muchos cristianos alrededor del mundo. Eres nazareno, naciste, pero eres Dios mismo encarnado. Este hombre, como ya le había dicho, era alguien que acudía a la sinagoga sin haberse manifestado, pero cuando Jesús estuvo delante de él, no se pudo aguantar. En muchas iglesias del día de hoy, el demonio está sin cuidado, es más, está contento. Hermano, usted, a lo mejor, y tengamos cuidado, a lo mejor vemos muy bonito cómo predica en otros lugares, y Dante Gebel, y Cash Luna, y Olivo, y Vino Nuevo, y Hillsong, y Joel Austin, y Maldonado, y todas esas bolas de falsos profetas. Qué bonito habla, no como usted, hermano. Traen demonio adentro, lo que traen. Ve a Hillsong, todo lo que pasó. Vea, si algo va a ver la tele, vea el documental que salió de Hillsong. Esa iglesia está llena de demonios, así se lo digo. Esa iglesia, Hillsong, está llena de demonios. Se lo firmo, así. Qué bonito predicar en otro lado, hermano. Qué iglesia tan grande, hermano. Es que ustedes siempre nos gritan. Váyase con los demonios, pues. ¿Sabe por qué están a gusto? Porque están escuchando lo que quieren oír. A veces no es tanto culpa del que está allá enfrente. Los que están ahí están porque quieren. ¿Has venido a destruirnos?, le pregunta el demonio. Ese es el destino final de todos ellos. El lago de fuego. O sea, aparte que Dios los desterró del cielo por su rebeldía y todo ello, Jesús ató a algunos, a otros dejó andar fuera, pero al final del día, mis hermanos, al final en ese día, donde todos van a dar cuentas a Dios, los demonios van a ser aventados al lago de fuego junto con todos los incrédulos alrededor de la historia. Y los demonios obviamente saben lo que les espera. Y por eso dijeron, ¿vienes a destruirnos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, fíjese lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que hace pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Fíjate, el que hace pecado es del diablo. Ahí está. No es el hermano Germán hablando muy feo. El que peca es hijo del diablo. Ahí está. Yo no me repetí lo que dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Hay una esperanza, por supuesto que sí, en Cristo Jesús. Versículo 35. Y Jesús le increpó diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Por qué Jesús los callaba? Una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús los callaba? Porque este demonio y todos los demás demonios, cuando salían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo, tú eres. ¿Sabes por qué los callaba? Porque Jesús no quiere ni necesita publicidad del demonio. Por eso los callaba. No necesita marketing demoníaca. Por eso Jesús los callaba. Él no necesitaba publicidad de Satanás. Enmudece y sal fuera. Con autoridad. ¿Usted cree que Jesús? Oye, por favor, te pido, enmudece y sal fuera. ¿Qué convicción tenemos, mis hermanos, que lo que estamos creyendo es verdad? Jesús lo vio directamente. Enmudece y sal. Jesús no se agarró haciendo rituales, hermanos. Jesús no se agarró ahí rezando la Ave María. No, mis hermanos, una sola palabra. A la palabra de Jesús se hacen las cosas. Jesús tiene poder y autoridad aún sobre Satanás.
Fue una orden directa, mis hermanos, y corta. E inmediatamente el demonio obedeció, porque no tienen otra opción más que obedecerle. Jesús es el soberano aún sobre el demonio y sus huestes. Jesús ya ganó, mis hermanos. Jesús no tiene que estar peleando nada. No hay nada de eso de que ya me trae el diablo. No, mis hermanos, porque Jesús ya venció. Cuando Dios da una orden, no hay nadie ni nada que se pueda resistir. Ni aún el demonio. ¿Sabes cuál es el problema? A mí nunca me tocó presenciarlo y ver con mis ojos, pero el pastor me contó que una vez fue con una persona porque su hija estaba padeciendo ese tipo de cosas. El pastor llegó y le dijo, ¿sabe qué? Ahora hay que sacar esto y esto es tu casa, puro pecado. No, así estoy bien. Bye. Bye. Si no queremos sacar el pecado de nuestras casas, no espere que Dios saque el demonio de ahí. Porque no lo va a hacer. Porque Jesús no es nuestro genio de la lámpara. Tengamos cuidado, hermanos. Versículo 36. Y hubo espanto en todos. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Estaban maravillados, mis hermanos, estaban pasmados de lo que estaban viendo. Por la autoridad y el poder de Jesús, mis hermanos. Este es nuestro Salvador. Este es nuestro libertador, mis hermanos. ¿Cómo no confiar en Jesús? Yo no tengo miedo al demonio ni sus huestes, mis hermanos. Porque en Cristo no es mi Salvador, es mi libertador también. Yo no hay miedo a todo eso, mis hermanos. Nada, cero. No importa. Que se caiga, que se prenda lo que quiera prenderse. Y le voy a decir algo. Si su casa anda con ese tipo de cosas, ¿qué anda metiendo? Ahí se lo digo. ¿Qué anda metiendo? Tengo años, literalmente, sin experimentar algo así. Y cuando experimentaba no era mi casa, era la de mi mamá. ¿Qué miedo? ¿Qué van a hacer? Miedo, tenle al que puede mandar tu alma al infierno. A ese tenle miedo. Temor, pavor a Dios Todopoderoso. A Él sí tiene temor. Pero si estoy con Él. Si Cristo murió por mí en la cruz de Calvario, ¿qué? Por eso le repito. Puede haber, pero miren, hermano, no somos tan importantes como para que Satanás venga y nos diga algo. La verdad, ni tenemos la consagración, ni estamos caminando allá afuera como para que Satanás venga y nos diga algo. Los demonios vengan. La mayoría de veces es nuestra propia carne. O sea, sinceramente. O sea, no, mis hermanos. Fíjense bien. Colosenses 3:13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo, mis hermanos. Yo no tengo nada que ver con las tinieblas. Los cristianos ya no tenemos nada que ver con las tinieblas. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros, porque el que está en vosotros, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Sabe quién está hablando ahí? Versículos anteriores, del espíritu del anticristo, los demonios. Fíjense lo que dice. Ustedes ya lo han vencido. Porque yo me aventé un ritual ahí, no. Porque Jesús mayor es el que está conmigo que los que está con el mundo. Por eso el cristiano no puede ser poseído. El problema está cuando nosotros mismos nos queremos meter a las tinieblas. Es otra plática, es otra predicación. Estas son las buenas noticias para ti, porque también a ti Jesús te puede liberar. No pienses que por andar de traje encorbatado no estás susceptible a que un demonio venga y se posesione de ti. Porque sabes que tu pensamiento ahorita puede ser, eso no existe. Estás adentro. El diablo le encanta que piensen que no existe. Con eso,
Su trabajo está hecho. Pero Jesús, mis hermanos, no más fue el libertador de los demonios, de Satanás. Jesús también fue el libertador de la enfermedad. De hecho es el título, mis hermanos, Jesús el libertador divino. Jesús fue el libertador de las huestes celestiales, de las huestes de Satanás. Jesús pudo liberarnos de ello, pero Jesús también fue y es el libertador de la enfermedad. Versículos 37 y 38. Y la fama que él se divulgaba, y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró a la casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaron por ella. Después de la sinagoga, mis hermanos, era costumbre tener en la tarde, ya por la tarde, casi cayendo el sol, tenían por costumbre que todos se juntaban en una casa, una comida general, después del culto de la sinagoga, la reunión de la sinagoga. De manera que Simón, que este Simón es Pedro, el que después se convertiría a discípulo de Cristo, este Pedro, Simón, invita a Jesús a venir a comer a su casa. Y entrando a la casa, Jesús, la suegra de Simón estaba con grande fiebre y le rogaron por ella. Dos cosas se han dicho de paso. Número uno, Pedro tenía esposa. Si no, ¿cómo va a tener suegra? Número dos, Simón sí quería a su suegra, hermano. Échale ganas. Porque entró Jesús y le rogaron por ella. Oiga, cuidado, no sé cómo andan, por algo ahí está, mire, no sé. Pero quiere a su suegra. O suegro, lo que sea. Le rogaron por ella. ¿Sí? Versículo 39. Bueno, perdón, antes de eso. Lucas, el médico, mis hermanos, especifica que esta fiebre no era poca cosa, ¿eh? Fíjese cómo dice el texto. Estaba con una grande fiebre. Yo tengo esto bien fresquito ahorita porque es lo que le pasó a mi niña. Y ahorita quiero que vea cómo. Fíjese bien, versículo 39. Vamos a levantar. E inclinóse hacia ella y riñó o reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella, levantándose luego, les servía. Quiero que vea esa palabra tan interesante que está ahí, riñó a la fiebre o reprendió a la fiebre. ¿Cómo va a reprender a eso? O sea, como que no hace mucho sentido. Le estás hablando algo, pues al menos en el primer plano, en la vista, es algo inmaterial porque no lo puedes tocar. ¿Sí? Pero Jesús también es libertador de la más pequeña bacteria o virus sobre el cuerpo humano. Por eso, hijo, te reprendo fiebre. Vámonos. Y rápidamente, mis hermanos, la fiebre le dejó. Es increíble, hermanos. ¿Sabe por qué no vino mi niña ahorita? Porque toda la despertamos, la estamos empezando a listar y se quedó dormida otra vez. Después de enfermedades así, el cuerpo queda cansado. El cuerpo queda cansado. Si uno, lo de ella fue milagroso. Porque la fiebre, yo no sé cómo habrá sido, todo, pero pum, la dejó. Todos los síntomas, todo lo que tenía, las fuerzas que se le habían ido, todo, pum, la dejó. Y la prueba de que Jesús sana eficazmente está en que cuando la dejó, ella, levantándose luego, se puso a trabajar. Hermanos, así como el demonio reaccionó de manera inmediata a las órdenes de Jesús, así también el cuerpo de esta mujer reaccionó a las palabras de Jesús. Rápidamente la fiebre le dejó. Jesús la sanó al instante, no de manera progresiva, con los falsos milagreros del día de hoy. No fue de manera progresiva. La fiebre le dejó. Jesús la sanó totalmente, no a medias, no fingidos, no, totalmente. Y ella levantóse luego y le servía. La fiebre no la debilitó como suele suceder. Pero yo quiero detenerme un poquito, donde dice, y luego le servía. ¿Para qué queremos la sanidad? ¿Para qué la queremos, mis hermanos? O sea, si la suegra se me hubiera levantado, ahí nos vemos, tenía cosas que hacer. ¿Para qué quería? O sea, la suegra de Simón, en cuanto fue sanada, se levantó y sirvió, ayudó a servir la comida que estaba, se puso a trabajar rápidamente en cuanto recibió la sanidad. Mis hermanos, ¿para qué queremos que Dios me conteste peticiones si no voy a glorificar a Dios trabajando y sirviendo para Él?
¿Para qué las quiere? ¿Para qué quiere? Hermano, no trabajo, hermano, la visa, hermano, esto. Y luego, y si no fue a glorificar a Dios, le doy gracias, mis hermanos, que el primer lugar que fui después de la visa fue a la iglesia. No he ido, no he tenido tiempo de ir al shopping o lo que quiera, no. Fue a la iglesia y me regresé. Hermanos, ¿para qué? Y le pregunto personalmente, ¿para qué quiere? Todas estas peticiones, ¿para qué quiere que Dios le conteste esa petición? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Dijo que se siente es un poquito en su mente. ¿Qué va a hacer? ¿Va a glorificar a Dios a través de ello? Porque esta mujer se puso a servir inmediatamente. Inmediatamente, mis hermanos, se puso a servirle. No sé. Le servía inmediatamente. Versículo 40. Les encargo. Versículo 40. Y poniéndose el sol. Fíjense bien, ¿eh? Aquí voy a tener un poquito. Fíjense bien. Este era el mismo día todavía. No hemos cambiado de día. Desde que Jesús llegó al Capernaum, empezó a predicar en la sinagoga. Todavía estamos en el mismo día, ¿eh? Fíjense bien. Versículo 40. Y poniéndose el sol. Poniéndose el sol. Los judíos, por algo está eso, mis hermanos. Los judíos, lo que hacían, mis hermanos, es que guardaban el sábado. Desde que se ponía el sol el viernes hasta que se ponía el sol el sábado. Después de que el sol se ponía el sábado, entonces les era permitido traer enfermos, como lo que va a pasar, y hacer cosas, andar trabajando. Por eso Lucas agrega eso. Después de que el sol se puso, fíjese bien, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús sí estaba ocupado, no como usted, como yo. Todo esto está pasando el mismo día. Jesús probablemente estaba cansado, agotado. Oiga, venía a echar fuera demonios. Que no le costó nada, sí, pero tiene un cuerpo humano, eso no se lo digo. Sin embargo, Jesús puso la mano sobre cada uno de ellos. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es amoroso y personal, mis hermanos. Personal es nuestro Dios. Marcos 1, 40 y 42, fíjense bien. Como le decía, Marcos en capítulo 1 tiene estos mismos textos, pero están ahí en paralelo. Pero Marcos agrega una sanidad que Jesús hizo de manera específica. O sea, Marcos no nomás dice que sanó y muchos le traían. No, Marcos nos habla de un leproso que Jesús sanó de manera específica. Dice Marcos 1, 40 y 42. Y un leproso vino a él y rogándole, e hincada la rodilla le dice: si quieres, puedes limpiarme. Fíjense la unión, mis hermanos, en cómo este enfermo, este leproso le pide con todos los textos que hemos estado viendo: si quieres, en cuanto lo digas, voy a ser limpio. Así como sacaste al demonio, así, a tu voz de tu palabra, también me puede, y como sanaste a la suegra de Simón, así con la voz de tu palabra, así también con la voz de tu palabra, nomás que tú quieras, Señor, me puedes sanar. Nomás con que tú quieras, Padre, por favor. Puedes limpiarme si quieres. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dice: quiero ser limpio. Aquí se nos pasa algo, mis hermanos, bien evidente. No pudo Jesús nomás hablar y sanarlo. Sí podía, pero Jesús lo tocó. ¡Qué amoroso nuestro Padre, mis hermanos! Este leproso jamás en su vida probablemente tenía años sin haber sentido el toque de alguien, mis hermanos. Jamás, tenía mucho tiempo probablemente sin sentir eso. Todo el mundo se alejaba de los leprosos, vivían fuera de la ciudad, mis hermanos. Y Jesús, en su misericordia y amor por él, lo tocó cuando no tenía que tocarlo. En su amor por este leproso, mis hermanos, le dijo: quiero
se limpió. Y la lepra lo dejó. Jesús no se contagió de lepra. El Santo de Santos lo tocó y lo sucio se limpia. Y si no nos vea, ese es el amoroso Dios Jesús que tenemos. Es el Padre todopoderoso que tenemos, mis hermanos, que tiene un cuidado personal, íntimo con cada uno de sus hijos, mis hermanos. Él sabe lo que usted cree que el leproso no. ¿Usted cree que no salieron lágrimas de emoción que Jesús lo tocara, sentir que alguien lo toca? Así Dios trabaja con nosotros, mis hermanos. Nos da justamente lo que necesitamos, mis hermanos, de manera amorosa. ¿Quién sabe si fue salvo, mi hermano? ¿Quién sabe? Pero Jesús tuvo misericordia y amor por él. Así que hubo él hablado de la lepra, se fue luego de él y fue limpio. Nuestro Señor nos ama, mis hermanos. Versículo 41. Y salían también demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas riéndolos no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Esta es la misma dinámica que ya vimos en el primer versículo. Mis hermanos, si Jesús podía librarlos de la enfermedad, era porque después él mismo llevaría el castigo de esas enfermedades. Y vuelvo a repetirle, mis hermanos, ya lo he enseñado varias veces, no es que Jesús en la cruz le dio cáncer, le dio fiebre, no, mis hermanos. La enfermedad es consecuencia del pecado. Y Jesús, al estar en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, mis hermanos, cada enfermedad que se ha ido de nuestro cuerpo, por obra milagrosa de Dios, la llevó en la cruz. La llevó en la cruz nuestro Señor Jesús. Cada enfermedad, mis hermanos, cada célula que ha sido sanada de nosotros, Jesús la llevó en la cruz. Jesús la pagó, mis hermanos. Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, no me lo estoy inventando, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios. Ya, tío, eso es hermoso, no queríamos nada con él, pero él extendió su mano, nos tocó y nos sanó. Jesús sigue teniendo el mismo poder y nunca está de más clamar por misericordia y por sanidad física. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Todos estos milagros, mis hermanos, apuntan hacia el futuro donde ya no habrá más enfermedad. Dice Apocalipsis 21:4, y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras son pasadas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvimos una pequeña probadita de lo que va a ser allá. Pero allá ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, nada, no llanto ni dolor, nada. Nada. Viviremos eternamente en su presencia, limpios de todo eso, mis hermanos. Eternamente. Si no aguanta 1 o 2 horas aquí, ¿no? Pues va discutiendo cómo vamos a hacer allá. A lo mejor no llega, o sea. Versículo 42. Todavía no acabo, hermanos. Versículo 42. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Jesús, sobre todas las cosas, sobre sacar fuera demonios, sobre librar de la enfermedad, Jesús también es el predicador de la libertad que realmente necesitas. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Y siendo ya de día, salió. ¿Qué quiere decir? Que todo ese día, esta noche, madrugada, Jesús estuvo trabajando. Y se fue a un lugar desierto, y dice Marcos, y ahí oraba. Mis hermanos, nunca Jesús permitió que su agenda apretada lo interrumpiera de su comunión íntima con Dios. Y a veces nosotros estamos al revés, empezando por mí. Mis hermanos, cuando tenemos cosas que hacer, ahí es cuando hay que orar.
A veces por tanta agenda tan apretada, entre comillas, que tenemos. Señor Padre, Dios te pide, parecemos católicos. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Debe ser al contrario, hermano. Si va a caer el tiempo, levántese más temprano, ni modo. Hermano, es que el frío, pues sí, bien decía mi pastor Cristiano Chocolate. El frío se congela en el primavera se derrite. Hermano, ni modo. Y más como varones, ya se va a levantar el trabajo, levántese más temprano para orar. Que no escuche mucho amén. Mis hermanas, ¿cuántas veces hemos dejado de orar por tener tantas cosas a hacer? ¿Cuántas veces la prioridad está sobre los pendientes y no en la oración? El problema ahí no es el tiempo, mis hermanos. El problema con nosotros no es el tiempo, el problema son las prioridades. ¿Qué prioridad tenemos? Ese es el problema. Es el tiempo. Decía John Piper, si las redes sociales existen por algo, existen para que el día del juicio todos los cristianos comprueben que no era verdad eso, que no tenían tiempo. Ya se pasaron 3 horas. ¿De veras no tienes tiempo? De veras. Es cierto, hermano. No se haga. Dios estaba ahí. Dios está ahí. No se haga porque no tiene tiempo. Póngase a trabajar. En la obra. No está hablando allá afuera. En la obra. No es que esto, el otro, mi familia. ¿Y qué? Mis hermanos, a veces, voy a hacer este paréntesis, a veces en el trabajo, mis hermanos, porque yo soy así en el trabajo, y he conocido gente así, yo en el trabajo no estoy pidiendo opiniones. Yo no pido opiniones. Cuando yo veo que la solución es esa, se va a hacer. Porque esa es la solución. Hay momentos de pido opiniones, pero la mayoría no estoy pidiendo opiniones. Y se hace. Porque a veces nos ofendemos cuando esta institución es mucho más importante que la basura allá afuera. Si el hermano pastor nos indica algo, se hace. Y no es que una así, no, mis hermanos, mientras no sea pecado, ya lo sabe, no sea pecado, el orden de las cosas, ya lo conocemos, mis hermanos. No hay tanto una presión como las de afuera. Pero a veces aquí nos ofendemos con tan poquito. Discúlpeme, pero allá afuera sí aguantamos gritos y aquí no. O sea, allá afuera aguantamos hasta que nos gritonean y nos maltratan. Y aquí porque un hermano me dijo, oye hermano, ahí le encargo una barridita, ¿no? No, ya, hermano me ofendió. ¿Por qué allá afuera sí tenemos más como que soporte para eso? Y aquí es la primera que el hermano me dice que no, o que haga esto o aquello. Se me hace medio raro eso. ¿Tenemos tiempo, hermano? Sí tenemos. Sí tenemos. Por eso los cambios que queremos, hermano Joel y yo, porque sí tienen tiempo, hermanos. Sí tienen tiempo. Y si no, pues nos sentamos usted y yo a leer otra vez estos versículos. El tiempo no es el problema, sino nuestras prioridades. Si Jesús sacó tiempo para estar con su Padre, nosotros también podemos hacer tiempo para estar en oración. Y después hacer lo que tenemos que hacer. Ese es el otro lado de la moneda de que Jesús sea hombre. ¿Qué responsabilidad nos dejó? Porque él era hombre, se cansaba, tenía sueño, tenía hambre, como usted y como yo ahorita. Pero aún así, él hacía lo que tenía que hacer en la obra del Señor. Hermanos, hay que estar más activos, hermanos, en la obra del Señor. Hay que despertar esos dones, mis hermanos varones. Hay que despertar, hay que activarlos, mis hermanos. Y poco a poco estamos empezando moviendo las aguas, hermano Juelío. Guiados por Dios. Porque ya estuvo, hermanos. No se acostumbre a que son los dos mismos chicharitos todos los días. Usted también tiene 11. Yo también necesito que me predique usted, hermano. Yo también necesito alimento de usted, hermano.
Y no nomás predicar, mis hermanos, es servicio en todas las áreas, mis hermanos. Mantenimiento de la iglesia, hasta barrer, todo eso, mis hermanos. Hasta que ore por mí, eso está le sirviendo a Dios. No nomás me refiero a predicar. Es muy a gusto estar sentadito, viendo cómo el hermano está haciendo garras, haciendo todo. Pastor siempre me dijo algo que yo al principio no me gustaba, pero después dije, pues sí, es cierto, hay que hacerlo. Una ocasión le estaba ayudando, cuando estamos levantando aquí. Yo estaba ayudando, nada, pero... Y había dos hermanos, no voy a decir quiénes. Había dos hermanos que estaban allá sentados en la sombrita. Pastor me ve y me dice a mí, yo no era de oficial, no era nada. Vaya y dígale a los hermanos que se pongan a trabajar y que hagan esto y esto. Y ahí aprendí que hay hermanos que a veces hay que ayudarlos. Aunque usted sea o no tenga cargo, a veces hay hermanos que necesitan un empujecito. Lo que yo le pido es que por favor, hay que ser más proactivos, hermano. Estamos viendo al hermano haciéndose garras. Levante su silla, por favor. Y de perdida digo, hermano, ¿le ayudo en algo? Ya si el hermano dice que no por andar de testarudo, ya es problema. Pero que de perdida usted salga, hermano, una manita. Y yo no sé, pero yo no sé cuántos de ustedes le han hablado al hermano Joel. Para decir, hermano, ¿en qué le ayudamos? Porque una mudanza en Juárez, yo he pasado ya varias, tan pesadas. Mudarse de aquí al Paso. No sé cuántos de ustedes, hermano, cuando ahorita raya el puente, hermano, yo no sé cuántos de ustedes le han hablado para eso. Y la vamos en eclesiología, pero más, si no lo ha dicho mi hermano, hágalo por favor. Se lo digo como oficial. Hágalo por favor. Un mensajito a mi hermano Joel, a ver en qué ni te ayuda. Amén. Amén. Que trabajar, mis hermanos, en la obra del Señor. La gente lo buscaban y vinieron hasta él. Y le detenían para que no se apartase de ellos, mis hermanos. El barco dice que Jacob y Simón, si no mal recuerdo, fueron los que buscaron a Jesús, sabían dónde estaba, ya sabían la costumbre de Jesús, era orar a ciertas horas en cierto lugar, ¿sí? Y fueron por ellos, fueron por Jesús, le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Te están buscando acá. Pero Jesús sabía que su prioridad primero era su comunión íntima y después trabajar. Versículo 43 y 44 para terminar. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto soy enviado. Y predicaban en las sinagogas de Galilea. El principal objetivo de la venida de Jesús, mis hermanos, no fue hacer milagros. Las primeras eran enseñarles que apuntaban a su objetivo, al Mesías, a ser el libertador del pecado. La predicación, mis hermanos, era otra de sus prioridades. Porque es por medio del mensaje, de la palabra de Dios, que los pecadores alcanzan salvación. Hermano, cuando evangelice, no trate de decir, y Dios hizo este milagro, y este milagro. Predique la palabra de Dios. Eso es lo que trae salvación. Mateo 4:17. Fíjese la prioridad de Jesús, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Jesús constantemente su actividad era predicar. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros también somos enviados de Dios, somos testigos verdaderos de Jehová. Y tenemos una misión todos nosotros, que es llevar el evangelio a todas estas personas. ¿Usted cree que no hay personas con ese problema, con los demonios? ¿Usted cree que no hay personas con enfermedad que necesitan tanto la sanidad como la sanidad de su corazón, de su pecado? Por supuesto que hay, hermano. Y si no sale a ningún lado, bueno, de perdida evangelízalos del trabajo. De perdida. Lleve el mensaje del evangelio. Now, ahora, mis hermanos, lo voy a preguntar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Cristo? Fíjese bien, el domingo pasado y este domingo, primero vimos que unos se enojaron y lo quisieron matar. Ahora estos
Se maravillaron, hasta ahí quedó. Pero la suegra de Pedro se levantó y le sirvió a Dios. ¿Qué vas a hacer con el mensaje del Evangelio? ¿Te vas a ir igual? ¿Te enojaste conmigo hoy durante el mensaje? ¿O vas a pedirle a Dios que quiera cambiar tu vida? No descartes, te lo pido otra vez, jóvenes, no descarten tan rápido a Cristo por culpa de malos cristianos. Cristo fue perfecto. Solo en Cristo hay la verdadera libertad, que ya vimos el domingo pasado, la libertad de tus pecados. Oremos.